evaluación. En esta unidad vamos a tener los siguientes instrumentos. Los instrumentos de evaluación de observación, evaluación de desempeño, pruebas objetivas y hablar algo de la triangulación. La evaluación se lleva a cabo mediante la utilización de instrumentos y técnicas o procedimientos que permiten verificar si las competencias han sido alcanzadas según lo especifican los indicadores de logro de puestos. Recordando, tenemos algunas funciones. El propósito de la evaluación tiene que ver con el inicio, el proceso y al final de cada proceso. Los ejemplos van a ser de varias estrategias en cada uno de estos momentos. Estamos repasando solamente de la unidad anterior si vamos a evaluar o calificar. Evaluar quiere decir es un proceso de recoger información, analizarla y emitir un juicio sobre ella para facilitar una toma de decisiones. ¿A qué se refiere con toma de decisiones? Si es el momento de continuar con nuestras estrategias, parar con nuestras estrategias o tomar otras estrategias en camino. Eso en sí es evaluar. Evaluar también es una acción prolongada a lo largo de todo proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que nos conlleva a decir que se evalúa todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente periodos. A diferencia de la calificación o el calificar, es materializar esa evaluación, el juicio emitido tras la recogida de la información en una nota alfanumérica, o sea, puede ser una evaluación cualitativa o una evaluación numérica, una calificación que vamos a otorgar, que se le asigna al sujeto que está en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es una acción esporádica, circunstancial y puntual, habitualmente al final y generalmente sumativa la calificación. Ya tenemos diferencias entre lo que es evaluación y lo que es calificación. Les invito a leer para centrarnos más en este resumen. La evaluación generalmente es procesual, es a todo el proceso, mientras que la medición es puntual. La evaluación es amplia a todo el proceso, mientras que la medición solamente, la medición y la calificación es restringida hacia ciertos puntos específicos de acuerdo a la propuesta del plan de estudios. La evaluación es la interpretación de datos. Se interpretan esos datos para tomar acciones futuras, mientras que la medición es solo la obtención de esos datos. La evaluación se refiere a un todo, mientras que la medición y la calificación se refieren solo a una parte. Ahora vamos a ver qué medios existen para evaluar. Existen diferentes medios para evaluar, y es de lo que vamos a hablar precisamente en este tema. Los medios de evaluación son todas y cada una de las producciones que el estudiantado, de acuerdo a que el profesorado pueda recoger, ver o escuchar. Los medios de evaluación son todas y cada una de las producciones del estudiantado que el profesorado puede recoger, ver y o escuchar, y que sirven para demostrar lo que los discentes han aprendido a lo largo de un proceso determinado. Pueden adoptar tres formas diferentes, pueden ser medios de evaluación escritos, orales o prácticos. Esto ya habíamos visto que dentro de las técnicas de evaluación podemos utilizar estrategias de autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación. Esto ya lo habíamos visto en el tema anterior. Los instrumentos de evaluación son herramientas reales y tangibles utilizadas por la persona que evalúa para sistematizar sus valoraciones sobre diferentes aspectos. Vamos a pasar a ver diferentes instrumentos que existen. Los instrumentos van a estar conceptualizados en medios y técnicas, medios que van a ser escritos, orales o prácticos, y ahí tienen una secuencia de todos los medios que existen para evaluar. También tenemos técnicas donde no intervienen los estudiantes y donde los estudiantes intervienen, y distintos tipos de instrumentos. ¿Ya? Los instrumentos de observación, en su definición conceptual, son una lista de criterios y aspectos que conforman indicadores de logro que permiten establecer su presencia y ausencia en el aprendizaje alcanzado por los estudiantes. O sea, usamos instrumentos de observación en todo el proceso de evaluación, todo el proceso. Se usa para comprobar la presencia o ausencia de una serie de indicadores de logros que hayan
obtenidos los estudiantes, verificar estos logros, anotar si un producto cumple o no cumple determinadas características, observar ciertas características que deben estar presentes en todo objeto o proceso, verificar si un comportamiento está presente en la actuación o el desempeño de los estudiantes. ¿Cómo se elabora ahora esta observación? Se define la competencia a evaluar. Tenemos que primero determinar qué cosa queremos evaluar, luego qué indicadores vamos a utilizar para evaluar esa competencia o ese objetivo. Se elabora un formato de cuadro de columnas y vamos a posteriormente mostrar diferentes formatos de evaluación con instrumentos de observación. También se puede elaborar un formato personal donde incluye información de todos los estudiantes o otra serie de herramientas como las siguientes. Primero vamos a empezar con una lista de cotejo. Una lista de cotejo es donde tenemos los indicadores y si logran conseguir nuestros estudiantes ponemos sí y si no logran conseguir no. Y luego asignamos puntos a cada categoría. Ahora, vemos uno de los primeros instrumentos de observación que casi siempre vamos a utilizar, que se llama escala de calificación o rango. Es una serie de indicadores en una escala gradada, o sea, ponemos unos grados de totalmente asimila, medianamente asimila, regularmente asimila o no asimila, totalmente no asimila. Ponemos un rango. Este rango puede ser numérico, puede ser literal, cualitativo como les estaba explicando, o puede ser gráfico y descriptivo. Se usa para evaluar el nivel de logro de los indicadores, como ya habíamos dicho, observar si un estudiante ha alcanzado determinada competencia, evalúa los comportamientos de los estudiantes y compara con los datos de los otros estudiantes. ¿Cómo se hace? Se define primero siempre la competencia, luego se identifican qué indicadores vamos a evaluar, se decide qué tipo de escala vamos a utilizar, si va a ser numeral, literal, cualitativa o cuantitativa. Se describe la calidad esperada en la graduación, o sea, qué es lo mínimo que esperamos que obtenga el estudiante para cumplir con el logro de objetivos. Dentro de las escalas de calificación de rango, ahí podemos ver primero, tenemos un ejemplo donde tenemos una escala numérica, luego tenemos una escala literal, una escala gráfica, excelente, bueno, muy bueno, bueno, necesita mejorar, o descriptiva. Dentro de esta podemos también tener otro tipo de indicadores. Tenemos mostró participación y ahí ponemos las escalas logradas, según lo que hayamos nosotros diseñado en este instrumento de observación. Otro instrumento es la rúbrica. La rúbrica es otro instrumento de evaluación de observación, donde se establecen criterios y niveles de logro mediante la disposición de escalas para determinar la calidad de ejecución de los estudiantes en tareas específicas o puntos que se realizan. Se determinan criterios, se muestra a los estudiantes diferentes niveles de logro, se asesora a los estudiantes y se posibilita la autoevaluación. Primero, se determina qué criterio, qué competencia o con qué criterios voy a evaluar. Se establecen los niveles de desempeño. En las rúbricas se describe qué se espera que el estudiante en cada criterio. Se asigna valor a cada nivel de desempeño. Se deja un espacio para anotar los puntos obtenidos en cada criterio. Ahí tenemos un instrumento de rúbrica donde podemos colocar excelente, se considera cuando el proyecto cumple con todos los indicadores que hemos solicitado, muy bueno, regular o debe mejorar. Dentro de esto ponemos ahora esta escala de niveles vamos a colocar mezclado con los indicadores. Ahí podemos ver los criterios o indicadores de logro y luego tenemos los niveles de desempeño que hemos plasmado. Tenemos ese ejemplo. Los instrumentos de evaluación, ahora vamos a ver los instrumentos de evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño le apuesta a la evaluación formativa, no tanto a la evaluación sumativa final, es decir, aquella que se realiza durante todo el proceso. Para que el docente evalúe el desempeño de sus estudiantes
seleccionar qué actividades de evaluación estén claramente conectados, compartir con los estudiantes los criterios de evaluación, proveer a los estudiantes los estándares claros y fomentar la autoevaluación y coevaluación. A modo de un ejemplo, en una asignatura que yo dicto en una universidad donde se trabaja con uno de los instrumentos de evaluación de desempeño, como es el portafolio, ellos saben específicamente, seleccionan el portafolio como evaluación de desempeño, pero a la vez también es evaluación sumativa. Luego comparto con ellos la necesidad de que ellos sepan utilizar un portafolio y puedan mostrar este portafolio cuando vayan a buscar un trabajo en su función laboral, y se les provee los estándares de logros que se piensa conseguir. También en este tipo de instrumentos se fomenta mucho la autoevaluación. Cada estudiante puede autoevaluarse y a la vez pueden coevaluarse con sus compañeros. Uno de los instrumentos, como ya lo decía, es muy apto para trabajar en algunas profesiones, es el portafolio. El portafolio es un instrumento para evaluar ejecuciones y procedimientos concretos. Se apoya en la recogida y almacenamiento de información de los objetivos durante todo el proceso de formación. Es un mecanismo de análisis, seguimiento y evaluación más formativa, pero también puede ser sumativa, como les había explicado. Es una carpeta en la que el estudiante coloca su archivo personal y registro acumulativo de todas las actividades que ha realizado en la asignatura y en su conjunto con ellas. Muy aplicable para algunas asignaturas que son netamente prácticas y donde se puede poner en evidencia el trabajo práctico de los universitarios. El portafolio permite el registro y acumulación cronológica por temas, documentos, exámenes y trabajos. Es la recopilación de los datos, es una historia de todo el proceso. ¿Cómo se elabora? Vamos a tener dos instancias, el docente y el estudiante. El docente define el propósito del portafolio, determina qué trabajos y producciones se va a incluir, qué instrumento de evaluación va a tener y determina cómo se va a hacer la autorreflexión. El estudiante debe elaborar los trabajos, se autoevalúa y archiva el portafolio las respectivas reflexiones que le entrega. En el portafolio tenemos aquí un instrumento que son qué contenidos procedimentales vamos a tomar en cuenta, qué productos va a elaborar el estudiante para lograr esos contenidos, el tipo de evaluación que vamos a tener, una evaluación, aquí tenemos una evaluación por rúbrica, y la autoevaluación que hace el propio estudiante de su portafolio. Otro instrumento es el diario de clase. Es un registro individual donde cada estudiante escribe su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado a lo largo del ciclo. Su objetivo es analizar el avance y las dificultades que ha tenido el estudiante. Por lo tanto, registra la experiencia, reflexiona sobre esta experiencia y fomenta mucho la autoevaluación en los estudiantes. Desarrolla más procesos cognitivos, más hacia su autorreflexión y autovaloración. En la elaboración tenemos igual, hemos visto los docentes que deben hacer, establecen con los estudiantes que van a usar este diario de clase, determinan las actividades, explican a los estudiantes y le dan los lineamientos que van a seguir. En cuanto al estudiante, escribe el diario y se autoevalúa. Ahí tenemos un diario de clase, como más o menos lo elaboran, como un diario secuencial de cada clase. Y como nosotros evaluamos con una lista de cotejo, podemos evaluar este instrumento.